Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. Hoy te enseñaré un hechizo realizado desde hace cientos de años, el cual se hace con una cebolla. Es tan potente que tu pareja realmente regresará llorando. Esto se realiza especialmente para ese hombre que nos ha hecho llorar, nos ha hecho sufrir y a pesar de todo lo que le hemos aguantado, aún así nos abandonó. Se fue para estar con alguien más. Con este ritual le haremos sentir lo que nos ha hecho y regresará arrepentido, suplicando, llorando. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Tú solo tienes que realizar el hechizo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Una cebolla de cualquier tamaño, tipo y color. Un plato, que puede ser de cristal, vidrio o cerámico. No importa si tiene colores o diseños. Nunca utilices plástico o desechable, porque esos materiales espiritualmente no tienen vida, por lo tanto no se pueden activar. Un pedazo de papel de color blanco, que no tenga líneas ni cuadros porque se cruza. Una vela de color rojo. También puedes utilizar de color blanco o rosado. Las velas pueden ser reutilizadas, no te preocupes por eso, a menos que el hechizo indique lo contrario. Un cuchillo, que puede ser de hoja lisa o aserrada. Un bolígrafo, lapicero o marcador, de color rojo. Con la cebolla hay que tener mucho cuidado, porque es tan potente y poderosa que un mal procedimiento puede disminuir ese gran poder. Para empezar, te enseñaré qué parte es la que se trabaja en la cebolla. La parte que tiene los pelos es la raíz. Es la parte que estuvo hacia abajo y la que estuvo absorbiendo todos los nutrientes del suelo. Es lo que la hizo crecer. Mientras que la otra parte tomó la dirección hacia arriba. Por lo tanto, vamos a respetar esa posición para que nuestro hechizo se dirija hacia nuestra pareja, hacia nuestra persona amada y la haga reaccionar. Para eso tomas un plato y haremos un corte en la base de la cebolla, en la parte que tiene los pelos, para que quede parada y nuestro hechizo quede firme. Ten mucho cuidado de no herirte. Solo debes cortar una pequeña parte, nada más para que quede parado. De esta forma. Utilizando el cuchillo, vas a realizar un agujero en el otro extremo, la parte que estaba hacia arriba. Procura que llegue al centro de la cebolla, al corazón. Hazlo con mucho cuidado. Toma las precauciones del caso. El agujero no debe quedar perfecto, así es que no te preocupes por eso. Solo tiene que llegar hasta el centro de nuestra cebolla. Y si te pasas, tampoco te preocupes por eso. Así está bien. Retiras lo que cortaste del interior. Lo alejas un poco y tomas tu papel. Vas a cortar un rectángulo, un cuadro alargado. No importa que no quede recto, eso es lo de menos. Así está bien, el sobrante no lo vamos a utilizar. Le cortas las orillas que han estado en contacto con la máquina cortadora. En mi caso, estos tres lados ya estaban cortados. Únicamente quitaré esta parte. Tú debes quitar todos los lados que estén completamente rectos, porque están contaminados con el metal de la máquina cortadora. Así está bien. A continuación, le pasas la energía que sale de tus manos. De esta forma. Procura tocarlo todo. Procura pasarle la buena energía que sale de tus manos. Eso es muy importante. Así está bien. Tomas tu bolígrafo de color rojo y escribirás un nombre y un apellido de tu persona amada
a quien vas a trabajar, quien se va a poner a llorar por ti. Yo como ejemplo pondré María Pineda. María Pineda. Si quieres escribir el nombre completo, lo puedes hacer. Este nombre lo escribirás 3 veces. Escribes el otro. María Pineda. Y el último lo vas a escribir en la orilla. María Pineda. El papel me ha quedado de esta forma. Escribirás 2 veces el nombre a lo largo y una vez a lo ancho, en una de las orillas. Ahora tomas los residuos de la cebolla y se los pasas por los nombres. Moja completamente los nombres. De esta forma. Así está bien. Ahora vas a enrollar el papel. El nombre que has puesto en esta orilla debe quedar hacia abajo. Este va a quedar metido adentro de la cebolla. Lo vas a enrollar. Hazlo con toda tranquilidad. No te preocupes por eso. Ahora esta parte la vas a poner aquí adentro de la cebolla. Si el papel te ha quedado muy largo, le puedes quitar una parte en donde no has escrito nada. A continuación lo metes hasta el tope. Si no has cortado lo suficiente, te puedes pasar del corazón de la cebolla y cortar hasta un poco más abajo. No te preocupes por eso. La cebolla con el papel nos está quedando de esta forma. El papel tiene que salir de la cebolla, porque estamos emulando lo que hace la naturaleza. Acá abajo está la parte de la raíz, y esta es la parte que se dirige hacia arriba. En este momento ya puedes encender la veladora de color rojo con un fósforo o cerillo, y lo apagas amaqueando la mano, nunca lo soples. Tomarás la vela y con la cera vas a rellenar el orificio completamente. Hazlo con mucho cuidado, no te vayas a quemar. Si sientes que la llama se va a apagar, lo enderezas nuevamente hasta que tome fuerza y luego continúas. Tómate todo el tiempo que sea necesario. En los hechizos tienes que tener tiempo para hacerlo tranquilamente. Los hechizos no se hacen corriendo. Moveré el papel para que quede en el centro. Y rellenaré esa otra parte. Puedes agarrar la cebolla y girarla para que vaya rellenando. Ten cuidado de no quemar el papel. Tómate tu tiempo y espera a rellenar completamente el interior de la cebolla. Lo puedes ir girando para ir quemando diferentes partes de la vela. Ahora tirarás un poco de cera hacia las orillas. Para que las lágrimas caigan. Esto simboliza las lágrimas que tú has derramado por esa persona. Y esto es precisamente lo que él hará por ti. Así está bien. Colocas tus 2 manos alrededor del hechizo y dirás: como yo he llorado, tú vas a llorar. Como yo he sufrido, tú vas a sufrir. Siente lo mismo que yo, y vas a regresar arrepentido. Te acercaré el hechizo para que veas cómo ha quedado. Acá están las lágrimas que hemos derramado por esa persona y son las que él precisamente va a derramar por nosotros. Acá está el hechizo, emulando la parte de la cebolla que sale del centro y se dirige hacia afuera. Este hechizo lo vas a sacar de tu casa y lo tiras a la basura.
Si es de noche y no lo puedes sacar, entonces mételo en una bolsa de plástico o de papel y al siguiente día lo sacas. Este no tiene que estar en tu casa. El plato lo puedes conservar. Al terminar el ritual, la vela la apagas con los dedos índice y pulgar. De esta forma. Y si te da miedo quemarte, puedes utilizar un plato, lo pones encima y ahogas la llama. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.